Muchas gracias al Instituto Tomás Pascual por invitarme a participar en este seminario, interesantísimo, he aprendido un montón de cosas, pero me ha tocado hablar, y lo agradezco, de los nutrientes de la leche en la salud cardiovascular. Quizá es uno de los puntos más controvertidos, todo el mundo reconoce las ventajas del calcio, sin embargo, se le atribuyen menos ventajas a la leche precisamente por el potencial riesgo en enfermedades cardiovasculares. Bien, lo que quiero decir de entrada es que después de 50 años de controversia, en este momento se disponen de trabajos científicos que avalan esa relación, y es la que voy a tratar de resumir en esta charla. Bien, tenemos que considerar, para analizar el efecto global potencial en riesgo cardiovascular, no podemos referirnos únicamente a la grasa de leche porque no la tomamos como tal, a no ser que tomemos fracciones como nata o mantequilla, que no son productos lácteos completos. Yo hablo de productos lácteos completos que incluyen todos los constituyentes de la leche. Entonces, la leche es una mezcla compleja de proteínas, lípidos, carbohidratos, que además están muy bien balanceados porque se presentan en proporciones comparables. Y hay fracciones muy importantes, sobre todo la fracción de elementos minerales y de vitaminas, de las que se ha hablado, pero es importante destacar componentes menores de las fracciones de proteínas y lípidos con actividad biológica. Bien, he tenido la tentación de poner este esquema, que está tomado de un simposio del año 2010, pero complementado en nuestro laboratorio, por supuesto. ¿Cuáles son los componentes lácteos bioactivos de la leche? Hay muchos. Algunos que inciden en la salud ósea y la salud dental, que no voy a insistir, pero sin duda está incluido el calcio, vitamina D y otros elementos minerales, pero también péptidos bioactivos, o sea, tenemos elementos minerales, calcio y péptidos bioactivos. En la salud digestiva no influyen los elementos minerales, pero sí péptidos antimicrobianos. En el sistema inmune, seroproteínas, péptidos. En la función cognitiva hay péptidos bioactivos, pero también influye componentes de esa grasa que no la queremos ver, de la membrana del glóbulo de grasa, que tiene, como voy a citar, se ha documentado efectos positivos para la función cognitiva. Y luego en el control de peso ya se ha citado calcio, seroproteínas, pero también ácidos grasos presentes en la grasa de leche. Los voy a citar: el ácido linoleico conjugado y ácidos de cadena corta y media. Y en la salud cardiovascular, pues también estos dos grupos de constituyentes, fundamentalmente el calcio, las seroproteínas, péptidos y lípidos bioactivos. Y por último, en todos estos alimentos que están en nuestros mercados, entre los cuales está la leche enriquecida en calcio, pues ¿cuáles son los ingredientes que más se utilizan en los lácteos funcionales? Pues básicamente los péptidos bioactivos y el calcio. Bien, antes de pasar a dar detalles, como investigador a mí me interesaba destacar y citar y cuantificar cuáles son las publicaciones que hay en los últimos años sobre lácteos y leche, lácteos y enfermedades cardiovasculares. Bueno, atendiendo a la base de datos de la Web of Science y sin incluir entradas de productos específicos ni accidentes cardiovasculares, que también se podía entrar, pues nos encontramos que tenemos desde el año 1990 2.700 artículos. Es un tema que interesa, sin duda, pero que es actual, porque el 81% son posteriores al año 2000 y el 30% posteriores al año 2010. Bien, vamos a ir a estos dos grupos de constituyentes que tienen incidencia en la salud cardiovascular, que son las fracciones de proteínas y las fracciones de elementos minerales, y finalmente hablar de la fracción lipídica. Bueno, las proteínas de la leche es una fracción muy importante, hay un 3,5%, es fuente de aminoácidos esenciales, pero lo importante es que incluyen 2/3 del calcio, la mitad del fósforo y la práctica totalidad del hierro, manganeso y zinc, lo que favorece su absorción. Hay dos grupos importantes: las proteínas mayoritarias, caseínas, son proteínas específicas de la leche, proteínas fosforiladas que transportan el calcio y el fósforo, y nos lo podemos encontrar concentrados en productos como quesos convencionales. Y luego la otra fracción, cuantitativamente menos importante, pero más importante desde el punto de vista de valor biológico, que son las seroproteínas, es un 20%, y nos las podemos encontrar concentradas en el suero de quesería. Pero
aislando del suero de quesería por procedimientos totalmente inocuos para los aspectos nutricionales y de salud, podemos encontrar, fraccionar y tener aislados o concentrados de proteínas de suero con un contenido en estas proteínas de suero de este importante valor biológico, y ya veremos también para la salud, de un 30 a un 90%. Lo cierto es que ambas proteínas, en base a la composición en aminoácidos y a su biodisponibilidad, se consideran proteínas de alta calidad. Pero además, me parece que esto no se ha citado, por los altos niveles de lisina, que es deficiente en cereales, pueden las proteínas lácteas, las proteínas de los lácteos, de la leche, del queso, de otros productos, aumentar el valor biológico de las proteínas de cereales. Pero independientemente de esos aspectos nutricionales, algo importante es que en la cadena polipeptídica de las proteínas hay péptidos que están inactivos en la misma, pero que pueden liberarse por hidrólisis enzimática. Por ejemplo, en la digestión gastrointestinal o en el procesado, en la fermentación y maduración de leches fermentadas o quesos, o pueden aislarse por hidrólisis con enzimas alimentarias para incorporarse a otros alimentos. Claro, insisto en esto porque es una fuente potencial, aunque todavía no ha recibido el apoyo de la EFSA, para lácteos funcionales. Bueno, estos péptidos que se liberan por esa hidrólisis enzimática se han descrito distintas actividades enzimáticas: inmunoestimulante, antimicrobiana, antitrombótica, incluso opioide, pero quizá la que más interés, sobre todo por la incidencia en enfermedades cardiovasculares, son péptidos que tienen la capacidad de reducir la presión arterial, péptidos con capacidad antihipertensiva, que se liberan por la acción de estas enzimas de las proteínas lácteas. Inhiben la ECA, ya se ha citado aquí. La ECA es la enzima convertidora de la angiotensina, que es una enzima clave implicada en la regulación de la presión arterial. Algunos de las alternativas farmacológicas que se utilizan para combatir la hipertensión son componentes que inhiben la ECA. Bien, ¿qué efectos se han documentado en relación con la salud de estas proteínas o de los péptidos bioactivos? Bien, pues tengo que citar un trabajo de PAL y colaboradores, son unos grupos especialistas en seroproteínas, que para ver efectivamente el efecto de estas seroproteínas por enfermedades cardiovasculares, lo que hicieron fueron, en una muestra de 380 individuos, con sobrepeso, perdón, se me ha olvidado decir, con sobrepeso, con una dieta isocalórica, con el mismo contenido de energía, por supuesto, con la misma composición en ácidos monoinsaturados, pero una de ellas llevaba al día 54 gramos de proteínas de suero o de caseinato, y el control eran 54 gramos de glucosa. Se encontraron que los niveles de tensión sanguínea, o sea, de la presión sistólica y diastólica, a las 6 semanas, pero sobre todo a las 12, perdón porque no lo puedo señalar, disminuían de un 3 a un 4% frente al control con ambos suplementos, con caseínas, o sea, con proteínas lácteas. Este mismo grupo, exactamente con la misma muestra y los mismos suplementos, lo que le interesaba es analizar no solamente con la presión sanguínea, sino qué pasaba con los marcadores de enfermedades cardiovasculares. Entonces se encontró que los triglicéridos, esto es el control, 6 y 8 días, el cambio, entonces con proteínas de suero, que no soy capaz de señalarlo, con proteínas de suero disminuían los triglicéridos de forma significativa, también disminuía el colesterol total y disminuía el LDL colesterol. Entonces, es curioso porque en este estudio, concretamente en estos marcadores, el efecto de las seroproteínas fue superior, porque en el caso de las caseínas no se encontraron diferencias significativas frente al control o frente al suplemento con caseínas. La interpretación de el posible mecanismo de acción, efecto de la seroproteína sobre la síntesis de nuevo de colesterol, inhibición de la absorción por la acción de una proteína soluble como la beta-lactoglobulina o incremento de la excreción fecal. Entonces, se ha citado antes un metaanálisis en esta línea, efecto de esas seroproteínas en individuos con sobrepeso sobre riesgo cardiometabólico. Este mismo grupo de PAL y colaboradores, la verdad es que ha publicado en el pasado año una revisión de 37 artículos publicados entre el 70 y el 2012 sobre consumo de aislados o concentrados de seroproteínas frente a caseínas u otras proteínas.
y además de encontrar efectos sobre los niveles de glucosa en sangre, lo que más me interesa es que la conclusión del análisis de todas estas publicaciones, 35 artículos, es que puede promover una reducción del riesgo de hipertensión por los péptidos bioactivos de estas proteínas y también puede reducir factores de riesgo cardiovascular implicado en la síntesis del colesterol. Sin embargo, en este trabajo se concluye que son necesarios más trabajos para clarificar el mecanismo exacto de acción. Eso es estupendo, porque así los investigadores, bueno, los que trabajan en estos campos, pues tienen más líneas para seguir actuando. Bueno, el otro grupo, como ya he citado y se ha citado largamente, es el de elementos minerales. La leche es una fuente muy importante, pero interesa destacar el calcio, fósforo para la salud ósea, pero en la relación con la salud cardiovascular, la presencia de cantidades importantes de magnesio y potasio. Como se ha notado, la leche es una fuente óptima de calcio en cuanto a contenido, pero también porque ese calcio es muy biodisponible, porque está presente vitamina D, aunque sean cantidades no suficientes, lactosa y otros elementos como el potasio y el magnesio, y además porque no hay en la leche inhibidores de su absorción, que ya se ha citado, fitatos o salatos. Lo cierto es que hay evidencias, ya se ha dicho, sobre la salud de huesos y dientes, pero lo que me interesa destacar, protección frente a la hipertensión y riesgos cardiovasculares. Bueno, ¿qué documentos hay? Siempre están enlazados, se interpreta como el efecto debido al calcio, pero también a los péptidos bioactivos, y entonces, no sé si es que lo veo mejor desde ahí, este es un metaanálisis con 9 estudios, 7 con leche, en total con 57.000 individuos, 15.000 con hipertensión. El consumo de leche aquí eran más generosos que en alguno de los trabajos que se han citado, de 100 a 500 gramos al día, y en la conclusión del trabajo que hay menor riesgo de incremento de esa hipertensión por un aumento de consumo al día, cada vez que había un aumento de consumo de 200 gramos al día, pues con un tanto por uno de 0,96, sin diferencias con leche desnatada, o sea, leche entera o desnatada. El estudio sugiere que otros productos, sobre todo bajos en grasa, también pueden contribuir a disminuir la presión arterial. Vamos a continuación a dar otros datos en esta línea y en la línea contraria. Este es otro trabajo del año 2012, otro metaanálisis con 4 o 5 estudios en cada uno de los grupos de productos que se han estudiado. Se ha estudiado el total de lácteos, bajos en grasa, altos en grasa, queso y productos lácteos fluidos, en los que está básicamente la leche. En los lácteos fluidos, con un consumo de 0,5 a 2,7 raciones, se encontró una asociación inversa. A más consumo, menos riesgo de elevada hipertensión, en la línea del 0,92, y lo que se ha encontrado es que otros productos, el total de lácteos o lácteos bajos en grasa, también el riesgo era menor. En productos altos en grasa o queso se encontraban valores no significativos, pero las cifras no eran más altas de la unidad, pero no se podía decir que la asociación era inversa. Se atribuye al calcio, magnesio, potasio y péptidos bioactivos. Pero claro, era imprescindible tratar de buscar si había alguna publicación que se refiriera a productos enteros. Este trabajo es un trabajo publicado en PLOS ONE este mismo año, donde con un número de 14.000 mujeres y casi 6.000, unos 20.000 en total, consumo de leche entera de menos de 1 a 3 raciones o más de 3 raciones, y se encontraba, a pesar de que no es una cantidad tan excesiva, se encontraba una disminución de la presión sistólica y diastólica. Sin embargo, bueno, el contenido en triglicéridos disminuye, pero muy poco, y no había asociación con LDL. Pues, o sea que también en leche entera se encontraba, con aumento de su consumo, asociación en cuanto a disminución de riesgo. Y este trabajo, desde luego, es clave para ver cuál es la incidencia del calcio en esos indicadores de riesgo cardiovascular. Es un trabajo publicado en el American Journal of Clinical Nutrition de este año, solamente con 15 individuos, pero perfectamente diseñado, 3 periodos de intervención con 14 días de descanso entre cada uno, 3 dietas isocalóricas con los mismos contenidos en fibra, grasa, proteínas, carbohidratos, la misma composición
en ácidos grasos, o sea, el mismo contenido en ácidos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. La dieta control solamente incluía 50 miligramos de calcio al día, mientras que una dieta con leche semidesnatada o queso, me interesa el tema de leche como tal porque es el título de nuestro seminario, llevaban 1.700 miligramos de calcio al día. Se encontró que frente al control, con estas dietas, aumentaba la excreción fecal de una media de 5,5 a 3,9 gramos al día y había menores niveles, es que no soy capaz de señalarlo, pero está señalado en verde, menores niveles de colesterol total en blanco frente al control en oscuro y de LDL colesterol. Entonces, aquí solamente está recogida la gráfica de los cambios en LDL frente a la excreción de grasa y se ve que los cambios en colesterol total y LDL correlacionaron con la excreción de grasa. Entonces esa es la interpretación del por qué ese aumento del calcio nos da lugar a menores niveles de estos indicadores de interés cardiovasculares. Y finalmente otro trabajo de este mismo año, publicado en British Journal of Nutrition, donde hay dos periodos de intervención con dos dietas, ambas alta en grasa, 50% de energía, con la misma cantidad de nutrientes de calcio, de grasa, proteínas, carbohidratos, ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados. La diferencia es que frente al control, la dieta que se indica en la tabla, 1000 mineral, tiene 4 veces más de calcio. Lo que se ha encontrado es que la dieta, según la que está en esa parte de la gráfica, frente a la dieta control, se había visto mayor excreción fecal de grasa, pero se encontró en la dieta con más minerales, 5,20 frente a 5,68 de colesterol total y también disminución de LDL colesterol y, por supuesto, aumento de la relación HDL-LDL colesterol. Entonces, la conclusión de este trabajo es que la adición de minerales de leche a una dieta rica en grasa puede contrarrestar el potencial efecto de este aumento de grasa. Entonces, podemos concluir que el consumo de leche e hipertensión, pues que una alta ingesta de leche puede dar lugar a menor presión sanguínea y riesgo cardiovascular debido al calcio y vitamina D y, como hemos dicho, seroproteínas, péptidos bioactivos y otros elementos como calcio y magnesio. Bien, ahora vamos a hablar de la fracción más controvertida en relación con potenciales riesgos cardiovascular, que es la grasa de leche. La grasa de leche es un elemento indispensable de las membranas celulares, vehiculizan las vitaminas liposolubles A, E, D y K, que la leche es una buena fuente, y esta es la composición de esa fracción lipídica. Mayoritariamente son triglicéridos, 97%, y sus propiedades dependen de los ácidos grasos, pero luego me interesa destacar que de ese otro 3%, un 1% son lípidos polares, donde están mayoritariamente los fosfolípidos. La grasa de leche se presenta en forma de microglóbulos emulsionados en la fase acuosa, lo que facilita la acción de las enzimas digestivas, y están rodeados los globos de una membrana de naturaleza lipoproteica que procede de las membranas de las células de la glándula mamaria, que se regeneran al excretarse las proteínas. No es que se queden las células de la glándula mamaria sin membrana. Lo cierto es que esta membrana, por parte de algunos autores, se ha descrito como material nutracéutico por el potencial interés para la salud de los componentes que están formando parte de la misma, como son una serie de componentes, proteínas enlazadas a ácidos grasos, otros componentes con actividad antimicrobiana y acción sobre, por ejemplo, inhibición de algunas líneas celulares de cáncer, acción sobre esclerosis múltiple, pero los componentes más importantes son los fosfolípidos. Los fosfolípidos, que es aproximadamente un 1% del total de la grasa, se ha descrito que atenúan los efectos neuronales de la edad, además de tener efectos, por ejemplo, actividad antimicrobiana. Y sobre todo, los esfingolípidos, que en grasa de leche es esfingomielina, aproximadamente un 0,3% del total de los lípidos es esfingomielina. Para este componente se han descrito propiedades antitumorales, antimicrobianas, pero lo que más me interesa en este foro, en este momento, propiedades anticolesterolémicas. Bien, pero la mala prensa de la grasa de leche
no es por el colesterol que tiene la grasa de leche, porque se sabe que el colesterol exógeno no incide demasiado en el colesterol del suero. La mala prensa es por la composición en ácidos grasos. La grasa de leche es la más saturada de todas las de la naturaleza, tiene 60-70% de ácidos saturados, tiene un 20-25% de ácidos monoinsaturados, fundamentalmente oleico, pero hay que destacar que también en esta fracción hay de 1 a un 4% de ácidos grasos trans, de los que luego hablaré, y luego hay ácidos grasos poliinsaturados, 3 a 5%, en cuya fracción está incluido, que responde a un 1%, ácido linoleico conjugado. Lo cierto es que en base a esos niveles altos de ácidos grasos saturados, se ha desaconsejado su consumo, el consumo de productos lácteos completos, de forma indiscriminada. Bien, sin embargo, hay trabajos recientes, hay trabajos muy recientes en el que se documenta que una dieta rica en grasa saturada no aumenta la grasa saturada circulante, ni aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, una dieta con excesivos carbohidratos, dependiendo de la facilidad individual de metabolizar glucosa y lipogénesis, sí que puede aumentar el riesgo cardiovascular. Luego, distintos trabajos cuestionan cada vez más el papel en los ácidos grasos saturados en la enfermedad cardiovascular. Pero es que además se ha documentado que el papel, o el efecto sobre enfermedades cardiovasculares, el efecto hipercolesterolémico, varía dependiendo de los ácidos grasos. Y vamos a ver cómo son los ácidos grasos saturados, esta lacra de los ácidos grasos saturados de la grasa de leche. Pues vemos que la grasa de leche tiene un contenido de un 3% de ácido butírico, es la única grasa natural que tiene ácido butírico, es el mismo componente que se produce en la fermentación de la fibra y se han descrito propiedades antitumorales. Tiene ácidos de cadena corta y media, que tienen actividad antiviral y antimicrobiana. Se ha documentado no solamente en ensayos con animales, pero también en ensayos clínicos. Niños de menos de 5 años, de 2 a 5 años, se ha demostrado que tienen menos trastornos gastrointestinales si consumen leche entera que desnatada o semidesnatada. Pero además, algo importante en temas que se ha hablado aquí de obesidad, es que son ácidos grasos solubles, que no se resintetizan, que tienen baja tendencia a acumularse en tejido adiposo, porque es una fuente rápida de energía. Además, hay un 10% de esteárico que se metaboliza oleico y que puede ser neutro o positivo en relación con colesterol plasmático. Y realmente hay 3 ácidos grasos con 12, 14 y 16 átomos de carbono que, si se consumieran de forma aislada y en cantidad muy importante, podrían aumentar la relación LDL-HDL-colesterol. Pero no es el caso de la grasa de leche, porque nos los tomamos, esos 3 ácidos grasos, con el conjunto de estos otros componentes, con los fosfolípidos que tienen efectos cardioprotectores. Ahora hablaremos del ácido linoleico conjugado, y además nos los estamos tomando en productos completos, con calcio, con vitamina D y con los péptidos bioactivos que hemos demostrado que tienen una tendencia negativa en cuanto a riesgo cardiovascular. Entonces, la verdad es que en los ensayos clínicos actuales no se ha confirmado que la ingesta de lácteos aumente el riesgo cardiovascular. Pero vamos a hablar, porque se ha dicho que hay ácidos grasos trans, pero antes, quiero citar algo que es una primicia. Este es un trabajo de este mismo año, que nosotros tenemos uno en esta misma línea, publicado en el año 99, que desgraciadamente no lo citan. Lo cierto es que la grasa de leche tiene ácidos grasos metilramificados. Los ácidos grasos de la grasa de leche son de cadena normalmente lineal. Pues hay ácidos grasos en la grasa de leche, es la única grasa que tiene este tipo de ácidos grasos, que tienen un radical metilo en el carbono en alfa o en beta frente al metilo terminal. Aquí solamente se muestra la estructura del C15, pero hay ácidos grasos ramificados con 15, 16, 17 y 18 átomos de carbono. En total, en la grasa de leche de vaca hay del orden de un 2% de ácidos grasos metilramificados, más en leche de cabra. Son componentes bioactivos que, además de servir cuando tratamos de seguir la dieta de individuos que consumen grasa de leche por la presencia en sangre de estos ácidos grasos, se ha visto que tienen una contribución importante al desarrollo y mantenimiento de la microbiota, que ahora es un mundo en cuanto a muchas enfermedades, y también la inhibición de crecimiento de algunos tumores en modelos animales hasta ahora. Bueno, ¿y qué documentos? ¿Qué se ha documentado sobre la grasa de leche y riesgo cardiovascular? Lo primero que tengo que hacer es hablar de los ácidos grasos trans, porque los ácidos grasos trans ya se ha documentado
que pueden aumentar la relación LDL-HDL colesterol. Todas las grasas naturales, los ácidos grasos tienen estructura cis, que lo que consiste, como seguro que recordáis, es que fundamentalmente los ácidos grasos trans mayoritarios son ácidos grasos trans monoinsaturados, solamente con un doble enlace, fundamentalmente con 18 átomos de carbono. Bien, pues los ácidos grasos cis tienen los dos hidrógenos del doble enlace en el mismo plano frente a los ácidos grasos trans que están en distinto plano. ¿Por qué han surgido los ácidos grasos trans en grasas, no solamente en la grasa de leche, como en las grasas parcialmente hidrogenadas? Porque la industria alimentaria necesita unas grasas con un punto de fusión para utilizar en la preparación, por ejemplo, de productos para pastelería. Entonces, en unos años se utilizaban grasas de origen animal, como no se querían utilizar grasas de origen animal porque tienen un contenido alto en grasas saturadas, se empezaron a utilizar grasas vegetales tipo coco palmiste, con un contenido muy alto en ácido palmítico, se vio que no era positivo, y entonces se descubrió un procedimiento para hidrogenar algunos de esos dobles enlaces para que el punto de fusión aumentara. Son grasas más estables, se comercializaron durante una temporada muy larga, pero el problema de esa hidrogenación es que en esa hidrogenación se forman isómeros trans, que no son positivos para la salud. Bien, lo que quiero indicar es que la grasa de leche es la única grasa natural que tiene ácidos grasos cis, en una proporción, como dije antes, baja, del 1 al 4%, debido a que los lípidos de la dieta en el rumen se hidrogenan parcialmente. Pero se ha visto que la posición del doble enlace es importante en relación con efectos biológicos. Entonces, la grasa de leche tiene un perfil de isómeros trans monoinsaturados no simétrica, porque mayoritariamente, casi un 60%, es el isómero mayoritario, es el trans 11-18-1, que no solo es que es negativo, sino que es precursor fisiológico del ácido linoleico conjugado con actividad biológica, del que luego hablaré. Mientras que las grasas vegetales hidrogenadas tienen cantidades de ácidos desde trans 6, trans 9 y trans 10, y en algunos de ellos, y alguno de los investigadores que está aquí sentado puede demostrar que hemos visto que tiene propiedades no positivas en relación con enfermedades cardiovasculares. Quiero decir, para tranquilidad, que aunque en el pasado las grasas vegetales hidrogenadas que se utilizaban en productos de bollería tienen un contenido muy alto en ácidos grasos trans debido a temas legislativos, en este momento los niveles de ácidos grasos trans de las grasas vegetales hidrogenadas son bajos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos importa en este momento con los ácidos grasos trans de origen natural? Bien, pues aquí he traído un trabajo presentado en la Cumbre Láctea Mundial del 2011, analizados 1.300 estudios, seleccionados unos cuantos, en los que se vio que los cambios en la relación colesterol total HDL no se modificaban significativamente por aumentar la ingesta natural de ácidos grasos trans. O sea que el análisis sugiere que la ingesta de ácidos grasos trans de origen natural, al nivel que se consumen, porque en la grasa de leche está en un nivel muy bajo, no se relaciona con cambios en la relación colesterol total HDL colesterol. En esta misma línea, la Organización Mundial de la Salud ya había documentado que no había evidencias de efectos adversos de los ácidos grasos trans de origen natural. Pero lo que fue clave en este tema es que un proyecto europeo, un proyecto financiado por la Unión Europea, el Transfer Study, en el que se analizaba el consumo de distintos tipos de ácidos grasos trans en 14 países europeos, incluidos España, se encontró que los niveles de consumo de ácidos grasos trans, concretamente en nuestro país, estaban por debajo del 1% de energía, 0,7%, en Europa del 0,5 a 2%, y el descenso de los niveles de HDL colesterol parecía ser específico a las fuentes industriales que tienen distinta proporción de isómeros y además una concentración antes mucho más alta. Y finalmente, por traer un trabajo actual, un trabajo publicado en este mismo año, donde se analizan varios estudios de cohorte y se ve la incidencia en riesgo cardiovascular de ácidos grasos trans industriales y ruminales, o sea, naturales, en la enfermedad cardiovascular. Entonces, la conclusión es que los niveles bajos de ácidos grasos trans de origen natural, menor del 1% de la energía, no tenía riesgo de efectos adversos sobre la salud cardiovascular. Bueno, yo he citado el ácido linoleico conjugado, que es un componente bioactivo que está presente en la grasa de leche. Es el único componente, la grasa de leche y la carne de rumiantes, que tiene ácido linoleico conjugado.
es un ácido con 18 átomos de carbono y 2 dobles enlaces conjugados. Hay muchos isómeros, pero en la grasa de leche más del 75% es el isómero cis 9 tras 11 18,2, que es el más activo en cuanto a actividad biológica. Se han descrito como modulador del sistema inmune, como anticancerígeno. Nosotros llevamos trabajando 10 años en este tema, pero es quizá el ingrediente lácteo que más atención ha recibido en los últimos 10 años por su potencial interés para la salud, pero lo que me importa destacar es que se ha descrito, y esto sí que hay ensayos clínicos, porque en los otros dos efectos hay muchos ensayos en animales de experimentación, un efecto cardioprotector. Bien, entonces ya lo que quiero es aportar trabajos en los que se evidencia qué sucede con el consumo de productos lácteos completos en cuanto a riesgos cardiovasculares. Entonces, este trabajo es del 2010, recogido después en el 2012, el trabajo de Elwood y colaboradores, que se cita en todos los trabajos de este mismo año. Se revisan 133 estudios de cohorte, 47 con adultos, con un número de individuos de 5 a 20.000, seguidos durante 15 a 20 años, y lo que se analizan es una serie de eventos cardiovasculares, el número de estudios y el riesgo relativo. Y la conclusión del trabajo, en base a estas cifras de riesgo relativo, es que el consumo de lácteos no se asocia a aumentos de enfermedades cardiovasculares. Y ojo, estos estudios, seguidos durante 15 o 20 años, en muchos de los estudios, que son metaanálisis, donde hay estudios de distinto tipo, pero en muchos de los estudios, sin duda, eran productos completos, porque no había tanto desarrollo de productos desnatados. Bien, pero había que traer un trabajo del año 2014, es un trabajo que incluye 17 estudios prospectivos, 4 de ellos con leche, y se llega prácticamente a la misma conclusión. El consumo de leche no asociado a riesgo cardiovascular, 0,95%. En este caso el consumo es de 200 mililitros al día, no se encontró asociación de lácteos con alto o bajo contenido en grasa y riesgo cardiovascular, y se atribuye a la presencia del calcio y péptidos bioactivos. Y bueno, es imprescindible citar este trabajo del año 2013, es un trabajo muy completo donde se analiza el consumo de lácteos totales bajos en grasa y altos, completos, con grasa total, pero sin incluir nata o mantequilla. Entonces me interesa destacar que son dietas controladas, con un índice no en individuos con sobrepeso y obesidad. Se regula también la actividad física, consumo de tabaco, enfermedades, raciones de 0,6 de lácteos a 3, grasa total y grasa saturada similar, lo que varía en base al número de raciones de lácteos, que creo que está recogido de 0,6 a 3, varía el contenido en calcio de 500 a 1300 miligramos al día. Entonces, en el total de lácteos o en productos bajos en grasa se encuentran de acuerdo con los diferentes accidentes, total cardiovascular o otros accidentes vasculares, se encuentran cifras menores de la unidad significativas. En el caso de los productos totales, pero que no se incluye nada y mantequilla, no hay diferencias significativas, pero no son cifras. Conforme aumenta el consumo de lácteos, son cifras que van disminuyendo. Entonces, la conclusión de este trabajo es que no se ha encontrado asociación entre consumo de lácteos y enfermedades cardiovasculares o mortalidad por esta causa. Y bueno, otro del pasado año, con 1960 participantes mayores, sin enfermedades cardiovasculares, seguidos 12,5 años. Entonces, se estudia el consumo de productos lácteos equilibrados, bajos en grasas, leche y productos lácteos, y productos leche, queso o leches fermentadas, y se encuentran cifras significativas menores de la unidad, y la conclusión del trabajo es que el consumo global de lácteos equilibrados o bajos en grasa no se asocia con muerte por enfermedad cardiovascular o otra causa. Entonces, bueno, solamente citar que creo que podemos decir con tranquilidad que la leche destaca en el conjunto de una dieta equilibrada como fuente de calcio biodisponible, que se ha visto que tiene beneficios documentados para reducir la presión arterial y riesgo cardiovascular, péptidos bioactivos con capacidad antihipertensiva, lípidos bioactivos como esfingolípidos, ácido linoleico conjugado,
con potenciales efectos cardioprotectores. Y algo importante para responder a la pregunta del título: a pesar de los niveles altos de ácidos saturados, consumo de leche o de lácteos equilibrados o bajos en grasa pueden tener un efecto neutro o inversamente asociados al riesgo cardiovascular. Y lo mismo que he citado el de leche entera, diversos estudios no encuentran asociación de consumo de leche o lácteos completos con enfermedades cardiovasculares en individuos sanos. Nada más, muchas gracias.